Buenos días. Les habla el maestro técnico Simón José Hernández, adscrito al Índice de Formación Socialista La Victoria, Estado Aragua, en el cual le estaremos dando apertura al curso de Metrología 1. Dando comienzo al curso, tenemos que el contenido está conformado por dispositivos con instrumentos visualizados, el cual tiene en su contenido el calibrador como primera parte, como segunda parte la regla graduada, tercera parte la cinta métrica enrollable y cuarta parte la medición del medidor de altura. En este contenido tenemos como finalidad darle a conocer los diferentes instrumentos para la formación en lo referente a este curso. Para ello tenemos el contenido que visualizamos a continuación. Una de las particularidades de este curso debemos tener en cuenta qué es un visualizador o un instrumento visualizador. Este consiste en un conjunto ordenado de marcas, eventualmente acompañados de números o valores de la magnitud requerida. Esto quiere decir que cada instrumento de medición que utilicemos tiene en sus aperturas unos espacios que están graduados de acuerdo a unas reglas ya establecidas por las normas internacionales para su enumeración y el valor que debe tener en cada una de las aperturas. Aquí tenemos de cada uno el nombre de los instrumentos que vamos a estar dando durante este curso. Entre ellos tenemos como instrumento visualizador el medidor de altura. Como lo vemos a continuación, es el primero que aparece en nuestra lista. De ellos tenemos de que se forma de dos partes, una fija y una movible. Pero más adelante estaremos haciendo más énfasis en cada uno de ellos. Por el momento demostraremos una medida o daremos a conocer cómo están conformados cada uno de ellos. Para empezar, en específico, de acuerdo a cómo vayamos avanzando. Segunda parte tenemos el calibrador. Este contiene varias partes de pieza. Entre ellos tenemos parte movible y parte fija. En tercer lugar, tenemos la regla graduable, el cual tiene en su contenido unas nomenclaturas que especificamos y vemos en el ejercicio que tenemos en la acotación. En cuarto lugar, tenemos la cinta métrica enrollable, el cual también tiene en su contenido diferentes medidas que son específicas a la hora de ser utilizada. Vamos a la siguiente parte. En ello tenemos la especificación en sí de lo que vamos a continuar y lo que vamos a hacer en énfasis para empezar nuestro curso. En ello tenemos el calibrador. Como sabemos, es una herramienta de útil en la mecánica para su especificación en lo que se refiere a las medidas que debamos tener para su contenido y la formación que iremos ampliando. En ello tenemos que este está compuesto por varias partes. Entre ellas tenemos la superficie de medida interior, como lo vemos en las flechas específicas. Esa superficie de medida interior contiene dos partes, una que es fija y otra que es movible. Estas están determinadas para dar o efectuar medidas
que debíamos tener en contenido de cualquier trabajo que vayamos haciendo o para cualquier especificación para el momento. Para ello tenemos también la parte del tornillo de fijación. En este sentido, este tornillo es utilizado para buscar y graduar las medidas que tengamos en específico al momento y con ello fijar de que no se nos mueva la parte del calibrador y con ello tener una mejor visualización y buscar la medida mejor en exactitud para el momento que queramos tomar una medida exacta. También no debemos olvidar que aparte de ese tornillo tenemos otras partes del calibrador. Entre ellas también tenemos la reglilla de profundidad que tenemos en la parte inferior del calibrador. Esa reglilla la tenemos y la debemos utilizar para cuando vamos a medir profundidad en piezas que no puedan ser medidas con otra parte del calibrador. En este caso, ella es corrediza en el sentido de a la hora que queramos medir algo que no sea visible para el momento. Ella parte igual que cualquier medida desde cero en la superficie de las medidas exteriores que tenemos aquí especificación en la parte de adelante del calibrador, y ella nos determina según la profundidad cómo y qué medida pudiéramos hacer en ese momento de que necesitamos de esa parte del calibrador. En otra parte tenemos el nonio móvil, que es esta parte en específico que nos determina aquí una numeración. Mediante esa numeración él nos da a entender o nos efectúa en ese momento al medir una numeración que nos determina, según sea el caso, las décimas de milímetros que debiéramos tener durante la medida. Este vendría siendo la parte móvil, como vemos especificado aquí, la parte superior del calibrador. Esta otra parte acá, que dice superficie de medidas de exteriores, es utilizado para hacer medidas con el calibrador en el sentido de medidas ya sea de espesor con esta apertura entre la parte fija de la reglilla del calibrador y la parte móvil del nonio móvil del calibrador. Mediante la especificación y el manejo de la apertura en esta superficie del calibrador nos da y nos determina la medida que debiéramos de tener a la hora de hacer la presión durante este nonio móvil del calibrador y durante la movilización del calibrador nos da entre la parte fija y la parte móvil del calibrador el espesor, el diámetro o la longitud que queramos tener durante el funcionamiento o especificación de la medida que queramos tener para el momento de la utilización de la herramienta. Esta herramienta, como podemos ver, es de mucha utilidad en la mecánica y debido a las especificaciones que tienen, ya sea en esta graduación de la regla, en las aperturas conocidas aquí, nos da un valor. Por lo menos en este caso, desde 0 a 10, cada raya tiene en su contenido el valor de 1 milímetro. Específicamente, en cada renglón, en su división
y contado desde 0 a 10 tenemos 10 milímetros. Como podemos ver, este calibrador es de uso sencillo y no nos requiere mayores complicaciones, ya que a medida que vayamos haciendo y trabajando con otras medidas y con otro calibrador, nos va siendo más complicado las medidas, ya que vienen unos entre medidas en la parte superior en nonio en milímetro, en la parte superior en nonios en pulgada, como es decir, parte superior en pulgada y parte inferior en milímetro. Entonces, en este caso, este calibrador viene en su graduación rígida y estable en milímetros y décimas de milímetro. Continuando con el contenido, vemos aquí el ejemplo de una medida con este tipo de calibrador. Aquí vemos que se ve más específico y más detallado el contenido de cada una de las medidas. En este caso vamos a hacer un ejemplo de una medida de 10 milímetros. En este caso vemos que aquí está la apertura con el nonio fijo y el nonio móvil de lo que habíamos explicado anteriormente, pero ya haciéndolo en ejercicio, la medida de la apertura con la superficie del calibrador. Aquí tenemos el ejemplo de una medida de 10 milímetros. Aquí contamos la apertura que hay acá en los extremos de las rayas y empezamos a contar de acá ya a este número hay 10 milímetros, como su nomenclatura lo especifica acá. De 0 con la coincidencia de este otro 0 de la parte móvil nos equivale a 10 milímetros. Eso quiere decir que en la mitad de estos 10 milímetros tenemos 5. Contamos de acá, vemos que hay 5 espacios. Estos 5 espacios determinan que del 0 a este 5 que está acá tenemos 5 milímetros. Y contando los otros 5 restantes serían 10 milímetros. Esto en su máxima especificación también nos quiere decir que ya que 1 milímetro, según las normas ya establecidas en las medidas en milímetros, nos dice que de 0 a 1 hay 1 milímetro. Y de esa distancia de 0 a 1 también equivale a 10 décimas de milímetro. Como es decir, la mitad de esta que se debe ver aquí entre el 0 y la primera rayita de las 10 que tenemos restantes, la mitad serían 5 décimas y el otro restante serían 10 décimas de milímetro, que es lo que equivale 1 milímetro. Aquí vemos otra forma, continuando con lo que el contenido, tenemos otra forma de cómo medir con la parte superior del calibrador. En este caso tenemos la reglilla para hacer medidas internas, que también en último caso no tengamos cómo medir otra superficie del calibrador, lo hacemos con la parte de la reglilla móvil del calibrador. En otro caso tenemos que las partes superiores del calibrador son para medir superficies en diámetros internamente. Para ello tenemos las espigas superiores del calibrador, en este caso, como lo especifica este ejemplo que tenemos acá. Por lo menos en este caso, vemos que aquí la apertura del calibrador con la parte superior nos dice que el calibrador tiene una medida de 40 milímetros, o sea, 40 milímetros interiormente. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase. En caso de duda, tengo aquí mi número de teléfono, que sería el 0412-7564-856. Muchas gracias. Buenos días.